Como yo soy el bisabuelo de no sé cuánta gente, me dijeron hoy, voy a empezar yo porque se me acaba el oxígeno rápido. Tengo poco que decir para ayudarme. Así que empiezo a comentar brevemente. Mi primera disculpa, la siguiente no la voy a pronunciar, pero mi primera disculpa es que consiste en que yo no tuve tiempo de consultar las fuentes anémicas registradas en la institución. Así que esto es debido a la premura con que pude preparar esto, dado que tenía infinitas cosas que hacer los últimos días. Entonces, ya lamento todo lo que habré omitido del pasado. También lamento mucho de lo que hice en el pasado. Es un tema para otra gente. Lo que yo pude recordar, tengo unos 15 minutos, lo que yo pude recordar del pasado de la lógica en Sadaf, desde luego lleva 4 nombres estelares, que son nombres de fundadores de Sadaf. Estrictamente son fundadores. Estos fundadores han estado allegados, no, han tenido cerca muchos nombres también muy famosos entre nosotros, equiparando o quizás superando la nómina que los participantes de filosofía práctica, de lo que no veo a nadie aquí, sugirieron al sugerir que la mayoría eran abogados. Había, por ejemplo, 2 abogados que jamás ejercieron, como Eduardo Rabosi y Carlos Alturrón. Pero, en fin, que conste para los ausentes. Bueno, los 4 nombres, por supuesto, son, sin duda, en primer lugar, Gregorio Primosti. Era algo así como, ya en aquel momento era el nombre fundamental de profesor de la Facultad de Filosofía e incluso de la Facultad de Ciencias Exactas. Un problema de Sadaf acentuado en mí es la carencia de registros de las actividades. De modo que, si en este momento no he podido consultar la fuente y solo he consultado mi memoria, es un desastre. Las omisiones deben evitar, yo no las oigo, y lo que transmito es mi recuerdo a aquellas etapas de los años 1969 hasta el 2000. Porque deben saber que Sadaf fue fundada por unas personas que antes de fundarla también tenían estas reuniones, aunque eran menos, básicamente renunciantes del año 66. Existió el año 1966, le digo 1500. Russell creía que el mundo podía haber empezado ahora mismo con los recuerdos. No, pero yo les aseguro que existió el año. Allí renunciaron y al año siguiente empezaron a tener reuniones y luego se reunieron con gente de ciencias exactas, también renunciantes, y tenían allí un grupo llamado Centro de Estudios de Ciencias en la de Chile. Perdón. Antes de ser Estelides. Sí. Sí, pero yo a Lides no fui invitado. Así que para mí... Aprendiste la lectura presencial de Huerta Noche. ¿La qué? La lectura presencial de Huerta Noche. Sí. La perdí. Sí. Ah, perdón. Sí, no estoy seguro de que haya existido. La cuadra del rectorado que... Bueno, no digas. Pero lo que quiero decir es que gente vinculada con la lógica fundadora de Sadaf empezó a fundar a Sadaf antes de saberlo, en aquellas reuniones en las que tuve el honor de participar, en algunas de las cuales tuve el honor de participar. Y entonces me gustaría recordar que en el año 1969, ahora no sé si me gusta recordar. En ese año
Sí, fue en ese año, Klimovsky dirigía un seminario de lógica matemática en esta asociación, cuyo libro conductor era el apenas editado, no recuerdo cómo se llama, el libro de El Mendelssohn. En ese seminario estaba Cristina González, Oscar Guerrero, Daniel Palau, Raúl Orayen, Rodolfo Gaeta, y una serie de silenciosos ignotos en la última fila de lo que estaba ahí. Me gusta recordarlo porque entre los numerosos seminarios que tuvo adelante Gregorio Klimovsky aquí, de cuyos nombres no puedo acordarme, dijo otro, que además agregó unas páginas más. Discúlpenme por eso, pero era lo mismo que en los primeros años de Sadat. Era el seminario de Klimovsky, el de Simpson, y este año se hablaba de esto y no se anotaba en ninguna parte. Esa informalidad grandiosa que añora. No hay que dejar registro del paso por la tierra. Pero sí quería recordar eso porque me acuerdo que en el año 85, a poco de haber salido salieron juntos varios tomos del Handbook of Philosophical Logic, Gabay y Gensler, y pues no más, porque ahora llevan como 15, no sé, 20 tomos que me faltan. Al parecer eso, Cristina, sobre todo, definió especialmente, por eso puedo recordar el nombre de algún seminario, especialmente que ya que había puesto en circulación entre nosotros el libro de Mendelssohn, que era expuesto, y algunos de nosotros resolvíamos los ejercicios en silencio, y luego se veía a ver una corroboración si estaban bien. Después que uno hace una vez en la vida, salvo que sea de Puerto Barrio, así. Pero entonces, en el año 85, Klimovsky llevó adelante un seminario inaugurando entre nosotros la presencia de estos primeros tomos, este conjunto de tomos tan valiosos sobre lógica filosófica. Yo estuve, yo vine. Muy bien. Año 85 estudiante de la carrera, y Sandra Láser también estuvo. Era chica muy precoz. Sí, Bueno. perdón, el lenguaje de señas. Bueno, sí, Klimovsky llevó adelante muchos seminarios por temas diversos, pero solo quería recordar estos dos por razones quizás afectivas. Y es un cumpleaños, ¿no? Bueno, Klimovsky, por supuesto, era un matemático y entonces, bueno, hacía seminarios como estos, como el de Mendelssohn, de lógica matemática directamente, o como este, de lógica filosófica en cierto sentido, de lógica filosófica, o seminarios acerca de temas en los que, porque esto es lo que me importa, la lógica en Sadat, a través de personas como Klimovsky, o Simpson, o Orayen, o Arthur, permeaba los seminarios de cualquier otra cosa que estas personas quisieran dar. Por ejemplo, filosofía de la ciencia, como hacía Gregorio Klimovsky. Thomas Simpson nunca dio, tuvo esa suerte, ningún seminario de lógica matemática, pero manejaba desde luego la lógica, había sido ayudante o jefe de prácticos de la cátedra de Klimovsky, cuando fueron iniciantes. Entonces yo creo que la lógica de Sadat también llegó de la mano de los seminarios de Tomás, quien los proporcionaba, los proponía. Como dijo alguien alguna vez, el seminario tiene el nombre general siguiente: estos problemas que me interesan a mí. Pero eran problemas básicamente de semántica filosófica, semántica lógica, o de filosofía de la ciencia. Pero desde luego subyacía a toda consideración el manejo de la lógica del primer orden, ¿no? Por lo menos.
Raúl Orale, mi amigo, sus especialidades eran, desde luego, lógica, era un gran talento formal, semántica y también ontología. A mí me gusta recordar un seminario que dio en los años 79 y 80. Hubo otros temas, pero me gusta recordar uno que a él le entusiasmaba mucho y hizo que nos entusiasmara a varios, sobre lógica modal. Tenía la primera edición de Hughes and Creswell y varios libros adicionales. Eso fue un seminario fantástico. Después se fue a dar seminarios a México en el 80, por razones que no voy a tramitar ahora. Pero él era otro de los nombres vinculados con la lógica pensada. Y Carlos Alturrón, que era un abogado, como dijeron en la mesa de filosofía práctica, era mejor profesor de solfeo que abogado, y admirable, un talento admirable para la lógica, un poquito distorsionado al principio porque le interesaba la normatividad jurídica, entonces se dedicaba a las normas. Un desvío de juventud, pero luego lo corrigió un poquito porque encontró de manera interesante, por conversaciones con Britt y con Rappelford, el problema del cambio racional de creencias y la lógica de este cambio racional. Y bueno, y antes que eso, quiero recordar también de las pocas cosas que quiero recordar de cada uno, un sorprendente grupo que había logrado financiación, no tengo el año, sí, al menos en el año 1987, con Eduardo Rabossi inventaron un tema de investigación que no me acuerdo bien el título global, pero era las palabras sistemas dinámicos de inteligencia artificial que estaban ahí. Y luego filosofía, aplicaciones, esas cosas. Con gente de la Facultad de Ciencias Exactas del área de computación, donde vino Raúl Carnota. Cierto, claro también. Ricardo está ahí, Ricardo Rodríguez. Sí, claro. Sí, Verónica Becher. Verónica Becher estaba. Gracias, me había olvidado. Lo que pasa es que con Raúl Carnota tomaba luego café y cerveza. No. Bueno, en momentos distintos. Bueno, a él le voy a nombrar. Especialmente quería nombrar a Gladys Palau, que era una partícipe activa, además de ordenar todo, porque si no, el caos. Era una especie de Ana María de Sadá, que era Gladys Palau en los seminarios. Alguien tenía que poner orden y nadie era capaz. Además de participar activamente en discusión. Y estaba el añorado Horacio Arló, brillante uruguayo, debió haber estado el otro día en la selección, por lo menos. Que también participó de ese seminario, pero luego también se embarcó en la línea del cambio racional de creencias y escribió artículos muy importantes ya desde Estados Unidos, donde había llegado. Bueno, durante esas décadas, desde los 70 hasta 2000, por así decir, desgraciadamente Alturrón murió antes. Pero en Sadá, la lógica era lo que hacían estos cuatro nombres, y eran muy diferentes las cosas que hacían y en donde intervenía la lógica. Desde aparecer la lógica en su pura transparencia matemática, hasta embarrada hasta el hartazgo en la práctica de las acciones humanas. Bueno, eso es lo que tengo que decir sobre el pasado y lamento no poder traer detalles más útiles. Sobre el presente tengo poco que decir y sobre el futuro un poco menos.
Lo que tengo que decir es una cosa muy general, que creo que explica la forma que ha tomado la lógica de Sarath en los últimos 15 años, 20. ¿Sí? Me parece que desde 1911, por lo menos, la lógica, bueno, sobre la base de productos del siglo XIX, 1879, 1993, la lógica apareció en forma de sistemas formales. Los principios lógicos cubre lo que sea, verdades, reglas, en fin, las leyes del pensar, o lo que sea, el calificativo, el sustantivo que quieran, pero eso cobró por primera vez de manera ostensible la forma de sistemas formales, a veces axiomáticos, esta forma permite que conceptos fundamentales de lógica adquieran una formulación, digamos, una formulación que alcanza la precisión matemática. Tanto que hay ramas de la matemática que son llamadas lógicas. Los conceptos lógicos pueden caracterizarse con esa precisión y luego estudiarse con esa precisión. Entonces, las propiedades y relaciones lógicas se pueden establecer con caracterizaciones matemáticas, lo cual permite que se estudien los sistemas formales del mismo modo, con la misma claridad y precisión con que se estudian los sistemas matemáticos en general. Esto, quiero, creo sucintamente, entonces, ese modo de presentación, como diría Frege, de la lógica, permite lo que acabo de decir, la reformulación de viejas nociones lógicas en términos de precisión matemática, y entonces estudiar las interrelaciones de viejos conceptos lógicos con precisión matemática. Y esto es de enorme importancia filosófica, porque permite clarificar viejas nociones, como por ejemplo la de inferencia, y un rasgo importante, la noción de cálculo. Vista en estos términos, permite que una cosa como el viejo plan de Leibniz, el pensamiento calculador, en un sentido diferente al de Heidegger, ¿es cierto? Sí, es diferente, es muy diferente. Bueno, permite creer razonablemente que ese es un plan fallido. Esto es muy importante desde el punto de vista de la historia de la filosofía, porque si no fuera por eso, no habría motivo para no creer que existe algo así como un cálculo derivado de los principios lógicos del pensar, que puede ser superado a lo mejor filosóficamente mediante intuiciones de otra índole. Bueno, pues no. La razón calculante, por así decir, se autoconoce limitada y sigue siendo matemáticamente precisa. Esto es magnífico desde el punto de vista filosófico y es un ejemplo de lo que uno puede obtener filosóficamente a partir del estudio matemático de sistemas formales que son sistemas matematizados. Ahora, esto, que es de la máxima importancia, no implica que todas las propiedades vinculadas con los conceptos de la lógica estén contempladas en los sistemas formales que existen. De modo que, respecto de la filosofía en general, y en particular de la idea misma de análisis filosófico, que es la idea que preside esta institución, hay más que sistemas formales para la clarificación de los conceptos vinculados con la lógica. Y ese más no está todavía matematizado, por lo menos hay que decir esto, si es que acaso puede estarlo alguna vez. De modo que si uno quiere pensar, por ejemplo,
La idea de análisis filosófico, analizar la idea de análisis filosófico, es inescapable por razones fácticas, porque así empezó esa idea al comienzo del siglo XX, sobre todo con Russell, no con Moore. Pero eso lo dejamos para otro día. Ya pasó la mesa de filosofía del lenguaje, así que no. Pero empezó la idea de análisis filosófico vinculado fundamentalmente con la lógica, con los sistemas formales. Eso dio lugar a algunas pretensiones que los mismos lógicos filósofos descartaron años después. Entonces, ilusiones como las de Russell o de Carnap, ilusiones filosóficas como las de Russell o de Carnap, dependientes de ciertos sistemas formales, debieron declinarse. Y eso permitió que ocurriese la explosión de sistemas formales alternativos. Esto es magnífico, porque esto se permite elaborar cuestiones filosóficas de un modo intersubjetivamente claro. El problema que me parece existe es que no alcanza. La idea de análisis filosófico está esencialmente vinculada con la idea de lógica, y esta idea vinculada con todos los conceptos filosóficos fundamentales. Casi ninguno de los cuales ha alcanzado la precisión matemática que ha alcanzado los conceptos lógicos básicos filosóficos, como consecuencia lógica, coherencia, cálculo. De manera que, en mi opinión, la concepción de la lógica ensayada en el pasado, de manera implícita, pero ahora, si no estoy equivocado, de manera explícita, el análisis de la idea de lógica, junto con el análisis de la idea de análisis filosófico, requieren una concepción de la lógica que la ponga en relación con numerosos conceptos y problemas y preguntas que no tienen formulación matemática adecuada, al menos hasta ahora, si acaso podrían tenerla, pero que son, en mi opinión, inseparables de esta concepción de la lógica, la que atañe a lo importante, por lo menos para el análisis filosófico y también para el resto de la filosofía. La lógica permea todo, pero la lógica, no los sistemas formales. Los sistemas formales son parte de la lógica. Por eso, desde hace mucho tiempo, prefiero distinguir entre sistemas formales y teoría lógica. Porque cualquier sistema formal matematizado es indistinguible de un sistema matemático cualquiera, a menos que es indistinguible, cualquier sistema formal de lógica es indistinguible de un sistema matemático cualquiera, a menos que uno justifique que se trata de un sistema formal de lógica. Y esto puede justificarse solo ateniéndose a las nociones de consecuencias semánticas, sintácticas y derivados que uno puede definir dentro de los sistemas formales. Pero lo que estoy sosteniendo es que eso no basta para la idea de lógica que se requiere en la filosofía en general, y yo diría en el análisis filosófico, en la idea de análisis filosófico en particular. Entonces hay que hacer otra cosa, que es el tipo de cosa que implícitamente se hacía en el pasado, que es mezclar la lógica con epistemología, con filosofía del lenguaje, con semántica, con ética, y ver cómo chocan los conceptos de lógica con los conceptos éticos o epistémicos. Y ese intercambio entre conceptos matemáticamente precisados y conceptos que están precariamente matematizados, con muchas disputas en muchos casos, cuestiones de ética o de epistemología, pero muchos otros no adquirieron ese nivel de transparencia. Bueno, siguiendo la vieja receta de Aristóteles, si uno tiene una mezcla en donde hay eslabones menos precisos que otros, el resultado no va a ser tan preciso como el eslabón más preciso, sino más bien tan impreciso como el más impreciso de todos. Y eso es lo que pasa cuando uno
trata de pensar los conceptos de la lógica en relación con los conceptos de la filosofía, y en particular con la idea de análisis filosófico. Algo que interviene ahí, y de eso cobré noción cuando dejé la juventud. Dije que soy un bisabuelo. Tuve que dejar la juventud para admitir que debía tratar de entender un poco mejor el decurso histórico del nexo entre los conceptos de lógica, típicamente de lógica, con los conceptos típicamente filosóficos, metafísicos, que son los que más me interesan, pero con nosotros también. Y un regreso a los estoicos, sería solo que con un poquito, digamos, con herramientas un poquito más sofisticadas. Entonces, lo que implícitamente ocurría en aquellos seminarios era, lo que aludí, era la pura lógica matemática, había que enseñarle a esos burros como yo, y obligarlos a hacer esas cosas horribles. ¿Vieron los ejercicios de Mendelssohn? Son para escribir papers. Uno resuelve el ejercicio y en aquel momento ya están todos. Pero el tipo no, debe ser el ejercicio. Un horror. Como golpe iniciático está muy bien. Pero además de eso, estaban estos otros seminarios en donde subyacía el manejo de esos conceptos puestos en relación con problemas, preguntas y conceptos de índole normativo, metafísico, epistémico. Esto es lo que creo que hay que hacer. Estas dos cosas. Un esfuerzo monumental por comprender ciertos conceptos propios de la lógica en términos lo más precisos y comprenderlos mediante la forja de alternativas formales de comprensión. Todo eso es magnífico. Pero también me parece fundamental, desde el punto de vista de la filosofía, y en particular de la filosofía analítica, porque algunas otras filosofías no, pero en particular la que aquí hacemos, por lo menos a la luz del día. Hay algunos conciliábulos nocturnos en donde ocurren cosas heréticas. No, eso no. Bueno, entonces hay varios detalles que agregar para perfeccionar esta diferencia a la que aludo, pero me parece que está claro en líneas generales. Y lo que yo veo que ha ocurrido en la lógica ensalada en el presente es que de un modo impensado, diríamos natural, evolutivo, para decirlo, sin que nadie se lo hubiera propuesto, si no ha habido un telos que dirigiera, pero lo que yo veo es que la lógica se está estudiando de estas dos maneras, con mayor o menor fortuna, y sobre todo con menor fortuna porque yo estoy en el modo histórico, filosófico general. Y el hecho de que esté yo significa haraganería, escasa voluntad, y eso puede permear a la gente y le dificulta la vida, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a hacer? No soy Eduardo Barrio, es un verdadero profesional. Pero lamentando esa diferencia, aún así creo que el pequeño grupo que nos reunimos para hacer algo así como, bueno, Sandra en unos pocos minutos contará someramente, porque ella sí tiene anotada, o sea, no tanto, porque yo transmito informalidad. Soy lamentable como conductor de grupos. Pero somos un grupo más pequeño, con un problema bastante más complejo que el propiamente formal, o el que se apoya fundamentalmente en el sistema formal. Pero eso entonces está ocurriendo en un cuartel. Y en otro cuartel, que está mucho más armado, así que por eso quise hablar primero. En otro cuartel, lo que se está produciendo es un examen de excelencia
del primer tipo. Futuro. Como ya estamos bastante maduritos, diría yo, va siendo hora. Tuve una pausa mental, porque la maduración depende del paso del tiempo, y el tiempo, aquí trasluzco algunos contenidos heréticos, y el tiempo nos pasa, y que el tiempo nos pasa todavía no ha sido encapsulado en algún sistema de lógica temporal que yo conozco. El énfasis en nos. Bien, pero entonces, debido a eso es que todos hemos madurado, y tal vez es un momento propicio para que este doble cauce, que me parece conceptualmente fundamental para comprender la lógica, y que de modo evolutivo natural se produjo en Sadat, intente cierta hibridación, tomado esto en el mejor de los sentidos. Entonces, tal vez en el futuro pueda yo esperar, no pidan que yo lo haga muchos esfuerzos por esto, porque Es una propuesta. sí. Entonces, mi expectativa para el futuro, una de mis expectativas, no solo que estas dos vías sigan su camino, sino que empiece a haber en Sadat algún intercambio informal y mínimo y principiante, que permita una mutua, no voy a decir enriquecimiento, una mutua aproximación que yo creo puede dar efectos valiosos, aunque pocos, en lo inmediato, a cada una de las vertientes, y en mi opinión, sin duda, mejoraría el estatus de la lógica en Sadat. En cierto modo, regresando a parte del espíritu del pasado. Un bisabuelo siempre quiere volver al pasado. Y eso es lo que estoy proponiendo. Ahora, con cierta brevedad, supongo, Sandra puede contarles algo que en su memoria o en sus papeles conste de esto que he dicho del grupo, digamos, del grupo heteróclito al que me uní. Así que si Sandra está por ahí y tiene ánimo, puede... Bueno, no sé si me escuchan. ¿Se escucha? Bueno, gracias por la invitación a participar de esta mesa. Me disculpo por no estar presente, me enteré tarde y indirectamente de que podíamos hacerlo, de que podíamos participar, y bueno, hay alguna cosa que no pude cambiar, y además hace 34 grados, la verdad les confieso que no tenía muchas ganas de salir de mi casa. El seminario de Lógica y Filosofía, que es del que yo debería hablar en cuanto a su memoria académica, tiene una fecha de inicio estimada allá por el 2002-2003. Digo estimada porque hace un rato escuché a Sergio y a Hernán decir que no se acordaban de cuándo había empezado su seminario, ¿no? Unos decían 2016 y otros decían 2009. Bueno, digamos, nosotros, que somos un bisabuelo y digamos una tía abuela, ¿sí? Tenemos más razones para... Es mucho más joven que yo. No, yo ya estoy para tía abuela hace rato, así que los años pasan. Tenemos muchas más razones para no acordarnos. Pero estimo, y digamos, infiriendo de algunas cosas que tienen que ver con, no sé, CVs y ese tipo de cosas, allá por el 2004 apareció, digamos, un primer proyecto que pretendía tener alguna suerte de constitución académico formal o reconocimiento académico a través de un UBASIT,
que data de 2004, así que sospecho por eso que el inicio de las reuniones fueron anteriores, y calculo que tienen que ver más o menos con el 2002-2003. Recién cuando Alberto estaba presentando un poco la historia de la lógica en SADAF, ahí en el 2002 parece haber como una suerte de bisagra, ¿no? Y es curioso que este seminario haya empezado justamente ahí a poco, ¿no? Hubo varias bisagras en ese tiempo, ¿no? En diciembre de 2001 fue cuando hubo un cambio político en el país importante, y bueno, significó varias cosas para muchos de que en ese momento estábamos trabajando en la universidad y demás. Y bueno, este grupo fue algo un poco que viene a colación a esos cambios, digamos, del nuevo milenio. Proyectos de investigación asociados al grupo yo conté, pero seguramente por ahí hay algo más que se me escapó, 10, cuyos títulos menciono solo algunos: son Lógica, Lenguaje y Prácticas Justificatorias, Análisis Lógico-Semántico del Lenguaje, Aspectos Históricos y Sistemáticos, Paradojas Semánticas y Epistémicas, Apriorismo, Autorreferencia y Factores Pragmáticos, el análisis lógico y semántico del lenguaje, universalidad expresiva y circularidad teórica, y algunos títulos más. En los últimos 4 o 5 años, este modo histórico-filosófico de abordar la lógica puso especial énfasis en aspectos históricos de la tradición filosófica en la cual estamos involucrados, que es la tradición analítica, y por eso, digamos, a partir de 2017, 2018, muchas de las lecturas y también trabajos que se suscitaron tienen que ver con la lógica, con el lenguaje, la ontología, la epistemología en la tradición analítica temprana. Temas, digamos, de interés a lo largo de estos 20 años fueron muchos, pero todos quedan englobados en la descripción que Alberto hizo antes, ¿no? De esta manera, digamos, filosófica, histórica, analítica, de pensar algunos problemas asociados con la lógica. Por ejemplo, la lógica y la ontología formal, el problema de las constantes lógicas, consideraciones en torno a la naturaleza teórico-conjuntística de la semántica, de la lógica de primer orden, la universalidad de la lógica, la formalidad de la lógica, temas de filosofía de la lógica asociados a la obra de Frege y Russell, cuestiones en torno a la historia y la definición de tradición o filosofía analítica, discusiones en torno a las interpretaciones del Tractatus, y últimamente, digamos, siguiendo un poco un clima de época, mujeres en la historia de la filosofía analítica. En cuanto a quienes participaron de este grupo, tampoco podría precisarlo, y estoy como esos actores que reciben un premio y que no se acuerdan y quieren decir todas las personas a las cuales le quieren agradecer y no pueden hacer una lista completa, ¿no? O sea, me voy a olvidar de mucha gente. Sí, una de las cosas que tiene y supongo que tendrá es estas reuniones son, digamos, una cierta amplitud y a la vez informalidad y falta de registro, ¿no? Que queda evidenciada en que ni Alberto ni yo nos acordemos de muchas cosas sobre lo que pasó a lo largo de todos estos años, ni tengamos un registro académico de ello. Pero, digamos, solo por mencionar algunos nombres, yo podría decir, o podría mencionar a Natalia Walker, a Luis Robledo, a Javier Castroalbano, a Gabriela Fulugoni, a Omar Vázquez, a Natividad Barta, a Ariel Dottori, a Ángelo Briones, a Carlos Soller, a Carlos Macías, a Agustina Mainini, a Nino Rosaña, a Daniel Gorra, a Roberto Dreamer, a Bernardo Gabarain, a Ailén Babosa Castro, a Nora Stigol, María Cristina González y Diego Loller. Diego Loller fue el culpable de que hace 2 o 3 años se nos pidiera llevar a cabo un homenaje a la publicación del Tractatus, al centenario de la publicación del Tractatus, y digamos entrábamos en una suerte de asociación con él cuando dejó la presidencia y podía dedicarse a
a otras tareas, y con Javier Castrolvano, que devino en un coloquio que se realizó a principios de este año en homenaje a la publicación, a los 100 años de la publicación del Tractatus de Wittgenstein. También, digamos, como mención asociada a los intereses del grupo, tuvo y tiene que ver con esto que podríamos llamar algo así como un sucedáneo académico asociado a la enseñanza. Hace ya 6, 7 años, y en relación con esta posibilidad que se abrió en el Departamento de Filosofía de la UBA, de la Facultad de Filosofía, de generar materias optativas, le propuse a Alberto y a Javier Castrolvano que hiciéramos algo que tuviera que ver con este cruce de historia y filosofía de la lógica. El primer curso que desarrollamos fue en el año 2017, y desde entonces hasta la fecha, que terminamos hace unos días de dictar la materia, que cambió de nombre, pero por una cuestión burocrática que tiene que ver con la cantidad de tiempo que se puede dar, generamos, digamos, un ámbito para la discusión de problemas históricos y filosóficos en torno a la lógica, a la manera o bajo la tesitura que Alberto describió antes, que cubrieron los segundos cuatrimestres de los años 17, 18, 19, 20. En el 21 se empezó a llamar temas de historia y filosofía de la lógica, 21 y 22, y quizás continúa. Y por último, en cuanto a lo que proyectamos, este segundo cuatrimestre de 2022 propusimos, en relación con los intereses que tienen que ver con generar algo que a mí, en lo personal, me parece un área de vacancia en cuanto a interés temático de algún grupo salafiano, que es alguna reflexión sobre la historia y la historiografía y la manera de contar, de relatar la historia de la propia tradición analítica, algo que está muy difundido, digamos, y que ya desde hace 20 o 30 años en el mundo, digamos, de quienes se consideran parte de la tradición analítica, se viene practicando, ¿no? Con distintas publicaciones, companions, libros y demás sobre historia de la filosofía analítica. En el marco, digamos, de esos intereses, propuse, digamos, dar cierta mirada sobre ciertos personajes olvidados en el canon, en el relato oficial, en torno a cómo se constituyó la historia de la filosofía analítica, y en especial ciertos personajes que coinciden con el hecho de ser mujeres. Este segundo cuatrimestre nos ocupamos entonces de presentar y de discutir parte de la obra de 4 mujeres muy vinculadas a la tradición analítica, como lo fueron María Kokoczynska. No sé si muchos la conocen siquiera, ¿sí? Ella era alguien que trabajó en la escuela de Lud Varsovia y fue una difusora de las ideas de Tarski. Quizás algunos que conozcan un poco sobre el Círculo de Viena recuerden sus polémicas con Neurath sobre la noción de verdad. Alice Ambrose, ¿sí? Que también es conocida, o quizás más conocida, por su compilación de algunos escritos y por su intervención en su relación con Wittgenstein y con lo que luego se publicó como Cuaderno Azul y Marrón y ciertos textos wittgensteinianos que hoy todos conocemos de la etapa intermedia. Elizabeth Anscombe, que sí, ella es más conocida, digamos, y su obra ha trascendido más que la de las otras 3. Y por último, Susan Stevin, ¿sí? Un personaje central en la llamada Escuela de Cambridge de los años 20, que dicho sea de paso, una mujer que también trabajó mucho en el área de lógica, en la enseñanza de la lógica, y que, digamos, su obra no es tan discutida en la actualidad. ¿Qué nos proponemos para empezar el año 2023? ¿Alguien me preguntó algo? No. Nos proponemos, digamos, completar quizás este cuadro, y volviendo un poco a los temas específicamente
asociados a la lógica, o por lo menos a su historia, elegimos para empezar el año 23 analizar la obra de 4 mujeres que están en el origen y el desarrollo de la lógica contemporánea, también olvidadas y quizás algunas no demasiado conocidas, como fueron Constance Jones, contemporánea de Frege, digamos, una abuela, por así decirlo, de la tradición analítica, Christine Ladd Franklin. Quizás los pragmatistas tengan alguna noticia sobre ella, porque fue discípula de Peirce, y además, digamos, también su obra en términos de psicología experimental fue muy conocida en la época. Martha Hartz, que si no digo el apellido de casada no van a saber quién es, Martha Hartz Mill, la coautora quizás del texto de Historia de la Lógica más conocido, como es El desarrollo de la lógica. Y por último, Ruth Barkham Marcus, digamos, todos los que pasamos por algún curso de lógica modal, recordamos una fórmula que lleva su nombre, ¿no? Y además las discusiones sobre la noción de modalidades que tuvo en su momento con Juan. Además, y por nuestro interés en la historia de la filosofía, y en especial signado por la tradición analítica, también pensamos, aunque todavía no tiene una organización definitiva, dedicarle alguna tarde de marzo a reflexionar sobre cuestiones de historia de la filosofía en general y en especial de la tradición analítica, y digamos, la idea de hacerlo es un poco seguir en la línea de lo que pudimos decir a Leonora y a Cristina en torno a sus trabajos sobre historia de la filosofía, donde en el homenaje que hace poco hubo para la obra de ambas, Alberto y yo participamos, y la temática que elegimos fue o tuvo que ver con estos artículos, y para el cual seguramente vamos a involucrar a alguna gente más, y probablemente tengamos algún invitado extranjero que se sume a este grupo. Bueno, eso es más o menos lo que yo pude recordar, ¿sí? Las tías abuelas no tenemos tanta memoria, y entonces era lo que yo tenía para decirles. Antes de dar la palabra, voy a hacer una propuesta. Nos extendimos un poquito, y en el programa hay un cortecito de 10 minutos entre esta mesa y la mesa del instituto. Yo diría que sigamos de corrido, ¿sí? Así que no nos movemos de aquí. Eduardo. Yo voy a hablar de nosotros, no voy a hablar de nadie en particular. Sí, voy a hablar de nosotros. Lo nuestro es un proyecto colectivo, de un conjunto de personas, pero que fundamentalmente privilegiamos en nosotros. Así que voy a hablar de todos nosotros. Nosotros somos lo que quisimos ser, y eso nos pone contentos. Planeamos algo entre muchas personas, y creemos estar en la situación de estar haciendo lo que quisimos, lo cual es muy bueno en nuestra profesión. Nosotros somos Carlos y Horacio. ¿Está proyectando? Sí. ¿Qué tenés? Ándate para una más de lo movemos. Nosotros somos Carlos. Nosotros somos estos. Ahí va, les faltan algunos, pero no tenemos una foto de estos. No tenemos una foto de todos, porque somos muchos. Sí. Estamos acá, estamos en nuestra casa, así que ustedes la reconocen. Somos uno de los principales grupos de lógica en el mundo. Nos sentimos orgullosos de esto. Trabajamos lógicas subestructurales y lógicas no clásicas. No voy a hablar de eso. Nosotros tenemos dos cosas que hacemos todos los viernes. Hace muchísimo tiempo, ya no me acuerdo cuánto tiempo. Aparentemente ayer reivindicaron derechos territoriales sobre esta sala de los viernes. Extraña situación, porque yo creo que estamos... Sí, pero sin lugar. Creo haber estado siempre aquí con el grupo. Raro. Estas cosas que hacemos son para nosotros algo que nos enorgullece. En nuestros seminarios hablamos de nosotros también, lo cual también es extraño.
presentamos trabajos propios, nos discutimos, hablamos de nosotros. Está prohibido hablar de otra gente. Al principio era raro, pero nosotros hablamos de nosotros mismos. En este otro seminario se permite hablar de otros, pero de otros que estén haciendo algo ahora. Discutimos eso. Hay algunas interrupciones, pero todo tiene método. Es extraño, nosotros en los últimos 12 años, sin contar algunas cosas que me parecían muy interesantes, publicamos más de 70 artículos en revistas como Uno o cosas por el estilo. Ahí somos Carlos y Horacio. Para nosotros fue una clara inspiración lo que decía Carlos, cuando se acuerdan todos, cuando llegaba, cuando lo veíamos llegar, cuando daba el seminario en la sala aquella. Carlos había transitado ese camino. Nosotros nos vemos haciendo eso que hacía Carlos. Bueno, hemos publicado artículos con otras personas en otros lados, también eso somos Carlos, con David, con tantos otros expertos. Hemos publicado varios números especiales, no recuerdo si Carlos publicó alguno, pero hemos publicado varios, algunos en temáticas que generamos nosotros mismos. Una cosa importante para nosotros era plantear agenda. Nosotros lo hacemos. ¿Sí? Que los otros hagan lo que nosotros hacemos acá, en Bulnes. Eso que hicimos eso. Bueno, dominar algunas de las cosas que alguna vez vimos con Alberto. Nosotros somos Alberto. También somos Alberto. Y de hecho, en la discusión, en la disquisición que hizo él respecto de dos grupos, yo estoy acá por Alberto, claramente. No estaríamos acá si no fuera por Alberto. Así que nosotros somos Alberto. Nosotros también somos Tomás. Yo fui el coordinador por Tomás y por Alberto, del grupo de Tomás, y nosotros somos Tomás. La precisión, la discusión que seguramente tenemos al discutir, se la debemos a Tomás, claramente. Y obviamente nosotros somos Gregorio. ¿Qué voy a decir de Gregorio? Deberíamos poner el sillón ahí y dejarlo ahí para siempre. Seriamente. Bueno, Alberto alguna vez me dijo que la clave de todo era tomar el poder. Esto es una muestra de toma de poder. Ser editor asociado. El concepto era extendido. No todo se puede. Bueno, en fin. Este tipo de revistas son las que hemos publicado, ustedes ya las conocen, algunas son de filosofía en general, algunas son de lógica. Esto fue lo que nos propusimos. Esto es lo que para nosotros significa ser un grupo de referencia general. No importan los detalles. Hubo método, lo planeamos, organizamos cosas, discutimos y ganamos dinero. Sin dinero no se puede hacer nada. Por eso tuvimos este tipo de proyectos. Tenemos este otro proyecto que va a empezar a molestarlos el año que viene porque va a haber un montón de gente a dar vueltas, para ver gente que con culturas extrañas como han habido en el pasado. Todo eso, afortunadamente la pandemia terminó y lo vamos a volver a ver lo más rápido posible. Bueno, somos extraños, somos 7 investigadores de CONICET, lo cual es lógica. Una cosa extrañísima. Becario postdoctoral, 6 becas doctorales, seguramente me estoy quedando chico, no estoy nombrando a nadie. Tenemos además 2 profesores regulares que agregarían. Aquí está Ricardo, allá está Nati, dando vueltas, así que... algunos logros. Podría haber alguna fake news acá, pero para mí, al menos, dije que no iba a hablar en primera persona, pero de esto me hago cargo. Primera investigadora de CONICET en el área de lógica con título de filosofía. Creo que esto es un hito. Primera doctora UBA en conseguir trabajo permanente en una universidad de alto nivel internacional. Creo que esto también es otro hito, del cual todos debemos estar haciéndonos responsables. Primera publicación en revista Scopus 1 de un estudiante de doctorado. Primera publicación de una revista Scopus 1 de un estudiante de grado. Esto pasa acá en SADAF y es bueno que lo tengamos. Ahí están discutiendo. Discutamos estos artículos. Bueno, como decía, ¿no? Tomás, Alberto, Gregorio, Carlos, Horacio son parte del grupo. Eleonora y Fede son parte del grupo.
Sí, no puedo dejar de nombrarlo. Siempre nosotros, los tres, pensamos en que hacer filosofía era algo de todos, era algo colectivo. Y lo que hacemos los viernes es algo de todos. Gente afuera, mucha gente nos apoyó, no importa, algunos no los conocen, pero bueno, conocen a Agustín. Agustín sin duda nos apoyó. Cuando yo gané la beca Talman, fue uno de los responsables de que yo fuera a MIT por primera vez, y eso fue para mí muy importante. Sin duda alguna, nuestros amigos, Romina y Saúl. Saúl sobre todo, Romina también, por supuesto. Sin ellos no estaríamos acá, sin duda alguna. Este fue un año difícil, como ustedes saben, para todos, pero estamos aquí por ellos. Bueno, y algunos otros, Graham, Dave, Paul, seguramente con Pablo no estaríamos completamente de acuerdo. Con eso, quizás, bueno, no, sí. eso sí, pero quizás con eso alguna más. Bueno, condiciones de posibilidad, políticas públicas, seamos justos, estamos en Argentina, todos salimos de la Argentina, y somos el resultado de las políticas públicas de la Argentina. Sí. Dije que somos 7 investigadores de CONICET. Esto no es algo azaroso. Es algo que es el resultado de la ampliación de la planta permanente de investigadores de CONICET. ¿Sí? Y no es algo que pasó por azar. Y eso significa decisiones políticas de alto nivel. Financiamiento internacional y, por supuesto, la existencia del instituto, la dirección de Diana. Es fundamental tener una atmósfera de discusión, de tranquilidad, teniendo los medios, esto que ven aquí, etcétera, etcétera. Todo eso se lo debemos al instituto y obviamente a SADAF. Sin SADAF, sin el instituto, obviamente nosotros no seríamos lo que somos y por supuesto lo queremos decir. Pensé en terminar con una frase política que creo que representa bien lo que sentimos, al menos con Paula, quizás sea un poco controversial para algunas personas, pero no importa. La frase política es la siguiente: no fue magia. Bueno, yo voy a decir 2 pavadas, un poco quizás, bueno, comparto absolutamente el sentimiento de Alberto y de Eduardo, pero voy a hablar en particular de nuestro grupo y de lo que me parece que nosotros hicimos bien como grupo para lograr cosas que, bueno, se pueden listar y que se pueden cuantificar, pero que hay algo que me parece que hicimos muy bien y que algunas cosas las entendemos y algunas cosas no, y me gustaría poder entenderlas, pero bueno, esto. Entonces, primero el fantasma de las lógicas pasadas. Es un pasado inventado, no es un pasado histórico. Hay cosas del pasado histórico que a mí se me escapan, sobre todo el pasado de SADAF, que son un poco ajenas para mí, pero bueno, digamos, ¿de qué me parece que vinimos a diferenciarnos en la manera de hacer, por lo menos de cierta idea pasada como idea? Y de paso es una excusa para poner fotos de fantasmas victorianos. Uno es la idea de que esto es algo que se hace en soledad, y es algo que ellos ya dijeron, la idea de la soledad como, bueno, como que es un trabajo que uno hace con uno mismo, o a lo sumo como rival del otro, como peleándose con el otro todo el tiempo, y me parece que eso es algo que de alguna manera lo hicimos, no sé si fue a propósito o no, pero somos sobre todas las cosas muy amigos, nos queremos un montón, y somos muy fans del trabajo de los otros. Y a mí me encanta escuchar a mis compañeros hablar y me parece fantástico lo que hacen, y las cosas que aportan a mi trabajo son siempre positivas, siempre constructivas. Y no sé cómo pasó eso, pero pasó. Y me parece valiosísimo. Y después también la soledad respecto del mundo, del exterior, digamos, que eso fue algo con lo que con Edu nos peleamos un montón al principio, porque empezamos haciendo muchas reuniones en inglés,
y a mí eso me molestaba muchísimo. Ahora no quería hablar conmigo en inglés. Yo me negaba a hacer regañadientes, hablar algunas cosas dentro del seminario en inglés, y después, Estaba equivocado. sí, y en algún sentido no estaba equivocado, yo además no sabía demasiado inglés cuando empecé el trabajo académico. Así que en el fondo no estuvo mal. Pero hubo ahí una tensión que me parece que estuvo bien que esté la tensión, al menos. Si bien es cierto, hacía falta hablar en inglés, porque hacía falta hablar con gente que ni siquiera es angloparlante, hacía falta hablar con gente de todo el mundo, incluso a veces para hablar con los italianos, nos entendemos más fácil en inglés, y bueno, y estuvo bien. Pero siempre hacerlo desde un lugar, desde nuestro lugar, y desde un lugar que para mí es nacional, pero desde cierta idea de igualdad, que de alguna manera yo creo que trascienden la manera en la que trabajamos, y que se nota en la manera en la que trabajamos, aun cuando hablamos de esta lengua franca, que es la lengua del imperio, y aun cuando trabajamos en una disciplina donde capaz esas localidades no se ven. Yo creo que de alguna manera nuestra manera de trabajar y nuestra manera de hacerlo colaborativo logra rescatar algo de esa voz que se pierde, y creo que lo logramos de alguna manera, no se sabe. Después, la misoginia, o como le queramos decir, en general yo odio hablar como mujer, porque me da mucha paja, pero la realidad es que ya que estamos, ya que estoy en este lugar de hablar, que no es un lugar que me guste estar y no voy a estar muchas veces, creo que hay que decir algo, ya Sandra dijo algo, es una disciplina muy masculina, es una disciplina en la que a veces es muy incómodo estar siendo mujer, son muy incómodas las interacciones con mucha gente de otros lugares, y a nosotros eso no nos pasa. No sé cómo hicimos, lo hicimos de muchas maneras, lo hicimos con mis compañeros siendo amigos y siendo eso, tratándonos como pares en todo momento. Lo hicimos, no sé, ahí se me ocurren muchas explicaciones, todas son parciales y me gustaría tener alguna manera mejor de pensarlo y de poder reproducirlo. No sé, el hecho, el hecho de que haya estado Lavinia, por ejemplo, para mí es muy importante, y lamento mucho que ya no esté en Buenos Aires ahora, pero tener a Lavi de amiga y de referente, que es para mí una de las personas brillantes que existe en el mundo, es algo que contribuyó, y el hecho de que con mis padres y con mi jefe la relación siempre fuera como seres humanos, y no estuviera mediada por condescendencia o por una sexualización que en otros contextos es insoportable y es imposible trabajar de esa manera. Acá no pasó, y eso permitió que hoy en día el grupo de lógica esté más o menos balanceado en términos de género. Seguimos teniendo un poco de techo de cristal, porque seguimos teniendo algunas asimetrías, arrastrando asimetrías desde mucho tiempo, pero tenemos un montón de bebés bárbaras, y nada, y un cambio que yo creo que vi pasar y que me emociona un montón, así que vale la pena decirlo. Las lógicas presentes, ¿cuáles son los fantasmas con los que nos peleamos ahora, hoy en día? Bueno, la pandemia. La pandemia yo pensé que nos llevaba puestos. Para mí por lo menos fue durísimo, para todos los miembros del grupo creo que fue duro de distintas maneras. Lo que nos hacía más fuertes, que era encontrarnos y todos los viernes vernos y tomar cerveza cuando terminábamos, y hacer que esto, además de un trabajo, sea algo que nos hace bien y que nos divierte, qué sé yo, lo perdimos y fue muy difícil, y yo sentí que no tenía sentido nada de lo que hacía sin mis compañeros al lado mío, como que es muy difícil además en una disciplina formal. Seguir encontrándole la razón de ser cuando volvés a estar ahí encerrado sin la posibilidad de compartir eso con otras personas.
Pero lo logramos, volvimos a SADAF. SADAF es un sostén fundamental, yo vengo a trabajar a SADAF todos los días. Y me encuentro con mis compañeros y muchas de las cosas que hicimos fue porque de repente vamos al aula esta y che, esto no lo entiendo, nos vamos al pizarrón y lo discutimos hasta que lo entendemos. Y eso lo pudimos hacer porque teníamos un espacio, y teníamos un espacio con la gente que vive en SADAF que nos abrió y nos permitió esto. Y es un nivel de privilegio que yo cada vez que entro a este lugar, como que no me lo creo, con lo hermoso que es y con lo que cambia trabajar estando solo en tu casa y tener un lugar de trabajo de verdad. Pero bueno, esta la pasamos. El kiosco. Nos especializamos un montón, inventamos problemas filosóficos, somos bárbaros en este problemita chiquitito, qué sé yo, y de repente capaz vale la pena recordar que está bueno, digamos, salir de la vorágine de hay que publicar papers y hay que lograr conquistar espacios y marcar agenda y tener como darnos cierto espacio, y esto es algo que nos lo digo a nosotros como grupo, de tratar de, una vez que llegamos a este lugar, tener algo de tiempo, darnos, a mí me pasa que hasta que no logré entrar a carrera, yo estaba todo el tiempo viviendo con el miedo de quedarme sin trabajo. Y ahora, bueno, parece que no me voy a quedar sin trabajo. Entonces, como bueno, esa súper hiper especialización, también tratar de por momentos poder relajar un poco y pensar cuál es el sentido de esto que hacemos. Yo no sé si el sentido es el sentido que decía Alberto, o es otro sentido. Por supuesto que sí. Pero poder también tener como digamos, uno no puede estar cuestionándose todo el tiempo lo que hace, pero poder logramos el lugar para darnos por ahí el lujo de repensar algunas cosas. Y después el fantasma de las lógicas futuras, lo pensé un poco, pregunté a Maru qué era lo que pensaba, qué era lo que le daba miedo del futuro, de qué es lo que tendríamos que pensar hacia el futuro. Es una cosa medio abstracta, no sé, la torre. Que para mí como que representa como dos como miedos que hay. Uno es la idea de, bueno, construimos esta estructura, es una estructura que hoy en día es muy grande, que tiene muchas partes, y que todas las partes cumplimos una función diferente. Me parece que eso está muy claro. Que no somos todos iguales en el sentido de que todos somos partes de un mecanismo que hace cosas diferentes dentro de mí. Y que todas esas partes son muy valiosas, pero no pueden ser estáticas. Uno no puede cumplir siempre la misma función. Porque el tiempo no pasa. Entonces, una cosa que es difícil es pensar cómo esta estructura puede reproducirse como estructura, habilitando ese movimiento, digamos, que todos empecemos a cumplir funciones que son ligeramente diferentes y que empiecen otras personas a cumplir funciones que cumplían esas personas, y eso es re difícil, digamos. A mí hay funciones que no sé cómo es. Como, por ejemplo, el nivel de organización que maneja a mí me encantaría poder ser una persona así organizada, y intento y fracaso, ¿no? Pero bueno, me parece que ese es un desafío que tenemos en el futuro si queremos que esto siga existiendo. Por siempre, que es lo que me dijo Manu. A mí lo que me da miedo es que esto en algún momento deje de existir. Bueno, haremos lo posible para que exista el mayor tiempo posible. Pero bueno, en algún momento todos moriremos. Y después el otro sentido que tenía para mí la torre era algo que también tiene que ver con lo que decía Alberto antes, de quedar encerrados en la torre, en el sentido de la torre del marfil, ¿no? Sobre todo, de nuevo, cuando uno se dedica a cosas absolutamente formales y abstractas, o por lo menos así es como yo en general vivo mi trabajo, como un trabajo muy poco arraigado en otras cuestiones que no sean formales. Se puede volver como eso, como un sinsentido, como uno puede perder cierta perspectiva de por qué está haciendo lo que está haciendo. Así que me parece que ese es un desafío
en general, como de alguna manera, cuando los chicos contaban, por ejemplo, los proyectos de comunicación, entre Filo de la Biología, o el libro que estaban pensando en Filo del Lenguaje, ese tipo de cosas. Hay proyectos, nosotros tenemos proyectos de ese tipo, creo que es capaz de lo que más nos cuesta, porque estamos a veces encerrados en cosas que son muy técnicas, pero que me parece que es una cosa que vale la pena pensar y tener en cuenta para el futuro. Y eso. Queda abierto el espacio para comentarios, preguntas, observaciones. Santiago. ¿Nadie más había levantado la mano antes? Tenías que pensar. Que No, pero pensé que... Bueno, está bien. Sacabas turno, ¿no? Sí, claro. Después se Iba a quedar subir a... cuatro. No dialoguen porque no se oye. Ok. Comentario, digamos, respecto a algo que salió varias veces, un poco en Alberto y en Hernán, en forma de añoranza, melancolía, no, ¿cómo se quiere buscar una palabra? Nostalgia. La nostalgia del pasado, ¿no? Esta idea Más de reconocimiento de nostalgia, pero seguir. nostalgia, digamos, de esa época en donde la lógica se embarraba y todos se juntaban, y que volvió a aparecer después, bueno, lo que decía ella, y no me acuerdo en qué otro momento, que es un problema, digamos, que yo diría que casi es el problema más importante del momento, que es en los últimos tiempos en la filosofía, no sé, en los últimos 10 años, en los últimos 15 años, se ultra especializó, ¿no? La filosofía. Aparecieron un montón de publicaciones súper especializadas, los grupos se especializaron. Yo entré a la filosofía en un momento en el que se estaba especializando y llegué a ver un poquitito de ese SADAFET donde se juntaba gente de distintas áreas, pero ahora desapareció. Y claramente eso es algo positivo porque indiscutiblemente los jóvenes de hoy son mejores que los de mi camada, y los de mi camada indiscutiblemente somos mejores que las camadas previas. Pero a la vez tiene un problema que no tiene que ver con la nostalgia, es un problema real, que es que esa ultraespecialización con la que conviven los científicos es raro, ¿no? Que ocurra en la filosofía. Porque de hecho, digamos, las cosas acá pasan después que en otros lugares, ¿no? Y uno llegó a leer los papers de los otros lugares ultra especializados y tener la sensación de que están otra vez descubriendo la pólvora, ¿no? Nosotros que venimos de una formación re larga, qué sé yo, digamos 10 años de filosofía. Bueno, como sea, digamos, la cuestión, digamos, de cómo lidiar en la ultra especialización y seguir siendo una sociedad y seguir teniendo relaciones y diálogos reales, me parece que no es nostalgia, digamos, que es el tema sobre el cual tenemos que estar pensando, digo, como investigadores y como sociedad, ¿no? Porque en definitiva la idea no es que SADAP sea solamente un cúmulo de gente aislada entre sí, o por ahí sí, no lo sé, pero es como un tema súper importante, ¿no? Que no es raro que haya aparecido varias veces. No sé, es una pregunta para ustedes. Son momentos y decisiones. En la frase de Cristina, para mí se sintetiza, seguramente, no voy a hacer interpretación de lo que ella pensó cuando dijo la frase respecto de lo que había dicho, pero al menos en mi boca, se sintetiza en la idea de hubo un montón de decisiones, de principios, algunas de las cuales contó Paula. No contamos la cocina de todo esto. Hubo un montón de decisiones que se tomaron, que se siguen tomando, en lo que respecta hacia dónde vamos y hacia dónde quisimos ir. Por supuesto, como dice Paula, habrá que pensar a dónde queremos ir ahora, dada la situación en la que estamos. Pero son decisiones. Y entre las cuales, por ejemplo, un desafío importante que Paula plantea es cómo se sigue creciendo. La idea del crecimiento permanente ha sido en nosotros gran parte de la sensación de armonía. O sea, la idea de vender un proyecto en donde todo el tiempo está en expansión. Pero ¿hasta dónde se expande el proyecto? ¿Hay algún límite en la expansión? Es un problema económico para mí, en el sentido de la ciencia de la economía. ¿Hasta dónde se expande este producto? Bien, son decisiones políticas.
Nosotros tomamos algunas decisiones políticas, y la decisión política de especializarse fue una decisión explícita, consciente, deliberada, y hubo una serie de entrenamientos y de habilidades alrededor de hacer todo eso. Si está bien o no, mal o no, quisimos ser esto. Pero, perdón, pero no es una decisión política de ustedes. Todos estamos ultra especializados. Pero No hay nadie que no esté ultra especializado. por supuesto, no interpreto lo que te pasa a vos o a Eleonora, siento lo que le pasa. Yo te digo lo que hicimos nosotros. Ahora, uno puede sentir que era el momento de hacer eso, por alguna de las cosas que vos dijiste históricas, de había que hacer eso. Había un mandato institucional. Estaba el CONICET diciendo hay que hacer eso. Como dijo Paula, gran parte de todo esto era, nosotros vivimos de esto, somos profesionales de esto, trabajamos de esto, entonces gran parte del trabajo, de otras cosas. Así que, por supuesto, yo cumplo con las normas generales. Después seguramente hablaremos en la presentación del instituto alguna de las cosas con Diana respecto de las políticas. Por supuesto me siento parte de esa política. Ustedes saben, he tenido puestos de responsabilidad en todo ese proceso en CONICET y en particular en las humanidades. Me hago cargo de todo esto. Ahora, en lo que respecta a nuestro grupo, nosotros tomamos una serie de decisiones. Esas decisiones fueron comprendidas e interpretadas por un equipo de gente que las consideró como propias, que es clave para hacer algo en la vida. Entender que los proyectos son todos. Creo que Paula habló mucho mejor que yo respecto de lo que realmente pasa en el grupo. Es comprender un proyecto, compartirlo y llevarlo adelante. En un nosotros. Esto es lo que pasa. ¿Cuál es la explicación de eso? No sé. Ahora, hay que... Ella se siente tranquila ahora. Una de las cosas de las comparaciones con los Carlos, los Horacios, los Gregorios, es, con los Albertos, es, alguna vez alguno de nosotros, no sé, Diana, Eleonora, Fede, se sintieron en la sensación de seremos como ellos. Seremos como Carlos, seremos como... cuando yo... ¿Nos pasará eso? Cuando yo tengo algún pensamiento de ese tipo, enseguida hablo con Paula. Y Paula me dice, no sos así que nunca vas a saber lógica suficientemente, etcétera, etcétera. Así que ella tiene, entre otras funciones en el grupo, la idea de bajarnos a la tierra, a los mundanos lógicos de hoy. A mí me parece que la observación de Santiago toca un tema muy básico que concierne a la concepción general de la filosofía. Entonces no lo podemos desarrollar aquí, pero me parece que y al hacerlo en general, en abstracto, también tiene una consecuencia respecto de cosas concretas como una institución que acoge a diferentes grupos que creen todos hacer filosofía. Entonces, el asunto es bastante complicado. Para usar tus términos, ¿qué decisión tomar respecto del concepto general de filosofía y entonces del concepto general de una institución? Si acaso hay que decidir la departamentalización estricta o modificar esto. Esa decisión tiene una condición lamentable. Tiene una condición, que es la realidad, que es el dinero. El modo de sobrevivencia de alguien que... Un profesional es alguien que hace público que se gana la vida haciendo X. Los sueldos, los salarios, los subsidios. Si el sistema general está dirigido por un lógico juarmiano, como parece, entonces el modelo es el avance de la ciencia empírica. Y el modelo del avance de la ciencia empírica es lo que ocurrió desde el siglo XX en adelante en particular. Uno puede remontarse al XVII, como sí, lo podemos discutir otro día de eso. Pero si todo ese es el modelo, las normas y el sistema tomaron la decisión. No lo tomó uno. La decisión, en todo caso, que uno puede tomar es no hacer eso. La otra viene sistemática. Entonces,
en sede personal, como suelo decir, es fácil. Uno lo puede resolver. Ahora, el problema es, diría yo, en términos intersubjetivos, conceptuales. Eso es otro asunto, es más complicado. Pero como yo creo que la filosofía, en última instancia, es esencialmente personal, no me preocupa. Pero sí, me preocupa, pero quiero decir, no impide la otra decisión. Ahora, eso en asuntos abstractos e intersubjetivos. Pero ahora está el asunto concreto de esta institución. Por ejemplo, mi propuesta, quiero decir subliminal, pero no tanto, de cierto intercambio entre estos dos grupos divergentes de lógica densa, es una modesta proposición, diría, sí, pero para ver qué perspectiva, por escasas y mínimas que sean, existe, no del regreso nostálgico a un pasado paradisíaco, sino de la efectivización de ciertos conceptos del vivir filosófico en general. Si se puede hacer institucional, o lo tengo que seguir haciendo en mi propia casa. esto es así. Entonces, pero es una tímida sugerencia, y esto va, la ausencia de gente de filosofía práctica, que luego se queja y al revés, la ausencia de gente de lógica, de la presentación de filosofía práctica, sugieren fuertemente que es una esperanza sustancialmente vana. Pero, como recordando ayer a cierto Antonio, también está vinculado con la toma del poder, yo tengo el pesimismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad. Entonces, propongo eso para ver qué posibilidades hay. Si no, institucionalmente, realmente hay que aceptar que, dado que el sistema ha tomado una decisión por todos nosotros respecto de en qué consiste ser un profesional de la filosofía, bueno, está bien, es una idea respetable como cualquiera, tomada sistémicamente. No vamos a analizar los motivos que subyace a que haya tomado el sistema, a que se haya producido este sistema, porque algunas decisiones fueron tomadas concretamente en ciertos estadios. La realidad es, si institucionalmente hacemos el esfuerzo heroico de decidir frente a esta circunstancia, o vamos a seguir navegando en esta plácida, no lo digo mal enjuiciando esto. Es también una decisión la de ser llevado por las circunstancias, y uno puede hacer su vida personal excelentemente en eso. No prefiero. Pero hay un asunto institucional que vale la pena, que lo señala Santiago, vale la pena observar. ¿Qué quiere esta institución per se respecto? Podría tomar el ejemplo del grupo. ¿Se dan cuenta de la diferencia entre, vamos a decir así, la tónica de un grupo cuando el que la da es el otro? Los resultados organizativos y de presencia pública son obvios. Pero entonces, institucionalmente no estaría mal que Saddam reflexionara y, por ejemplo, por buenas razones, decidiera que es eso lo que hay que hacer. Y entonces se procura hacer eso. O no es eso lo que hay que hacer. También es posible un lugar para lo otro, que era prioritario en una época muy distinta, política y socialmente. Así que era más fácil en ese momento ser así. Ahora no. Bueno, pero entonces la institución podría tomar esa decisión. O se acepta el sistema. La única decisión es aceptar o no el sistema. El sistema ya fue decidido. Entonces, se acepta el sistema y eso está bien. Uno enfrenta a esta edad, por ejemplo, 50 años, ya tenido 50 años de institución, enfrentar el problema y hacer algo. Por ejemplo, decir, lo dejo todo como está. Excelente decisión. Me pliego a la línea del sistema. Excelente decisión.
le dejo un lugar a lo antisistema. Excelente decisión. Solo porque es una decisión institucional. Es decir, tal vez el punto, el quid de la observación de Santiago nos concierne a todos en este punto institucional. Y coincido con él en que se trata de un asunto filosóficamente delicado, promovido por los lógicos cuayianos. Esto es ese naturalismo. Somos tan cuencanos que Alberto habla del deber ser. Y nosotros hemos hablado simplemente del ser, o sea, lo que es. Cecilia. Bueno, me toca en este momento ser presidenta de esa. Así que yo diría, en la frase de Gramsci, del pesimismo de la razón y del optimismo de la voluntad, que el armado mismo de esta celebración de los 50 años pone un poco en el tapete este tipo de problemática que tenemos ahora, que probablemente es una problemática de crecimiento también, ¿no? Y de definir un futuro entre todos. Que se llegue a plantear aquí esto de, bueno, ¿qué vamos a hacer entre todos para nuestra institución y su futuro? Me parece en parte la razón de ser de esta celebración también, o por lo menos ha tenido esa voluntad, esto de que los equipos vuelvan a intercambiarse. Creo que muchos de los que estamos aquí nos estamos enterando de la dimensión de la institución por estar aquí. O sea, obviamente tenemos que mejorar la comunicación entre los grupos, porque hay mucho, se hace muchísimo, pero que está un poco fragmentado, ¿no? Entonces, creo que la decisión institucional está en ese pesimismo de la razón, tratar de ver qué es lo sobre qué tenemos que operar para que se dé no solo la convivencia, que es muy buena en este momento, sino que se dé ese otro saltito, digamos, a una SADAF que pueda romper esa fragmentación que en este momento parece que se está dando. Bueno, ¿puedo decir algo yo? Sí. No. ¿Por qué? Comisión organizada. Sí, el agente del armado de este aspecto fue generar algunos protocolos para intentar escucharnos un poco y conocernos más. Ahora, tengo una ligera discrepancia con Alberto en cuanto a que el sistema favorece ciertas cosas y no otras. En particular, el sistema también impulsa y requiere la interdisciplinaridad. Y de hecho, no quiero meterme en la mesa que sigue. En SADAF, en el instituto, hay un proyecto muy grande, el equipo del instituto ganado, donde nos reunimos todos los meses, con nuestras dificultades para hacerlo, discutiendo colectivamente cosas que vienen desde la ética, desde la lógica, desde la semántica, desde el procedimiento en torno a la cuestión de la inteligencia artificial y sus derroteros. Probablemente eso no lo hubiéramos hecho si no hubiera habido una demanda del sistema para que SADAF viera que eso era deseable. Bueno, y con sus dificultades, todos los meses nos juntamos de distintos grupos, ¿no? Y hacemos lo que podemos. Así que Federico Peneda defiende el sistema. Yo lo voy a citar. No quiero decir, simplemente quiero decir que ojo con la evaluación que uno hace de lo que el sistema impone. Considero, había omitido en mi memoria, en mi memoria reciente, la existencia del proyecto. De todas maneras, hay que... bueno, pero acepto la corrección y propongo seguir hablando de... ¿Tina? ¿Una cosita? En esta reunión hay presencialmente 3 socios honorarios del Instituto de Investigaciones Filosóficas. Y hay uno virtual, si es que no se borró, que es Nora. Jamás recibimos
ninguna invitación para participar de esas reuniones mensuales. Me alegro que existan, me parecen sumamente positivas, pero me parece al mismo tiempo que son una señal de que la interacción tiene que fortalecerse de algún modo. Eso me pasa a Alberto, me pasa a María Teresa, me pasa a mí y me pasa a Nora. Sin contar otros integrantes que también pudieran estar interesados en una interacción interdisciplinaria como la que está proponiendo. Y ya, todo el comentario. Puedo hacer una aclaración. El seminario que en realidad fue una idea de Alberto cuando era director del instituto, yo ahora voy a hablar del tema, pero bueno, Alberto fue el director del instituto cuando era unidad asociada. Lo creó Alberto, el seminario el primer martes de cada mes, como justamente una manera de hacer este trabajo de contarnos entre los distintos grupos y personas, etcétera, que estamos haciendo, y a lo largo de los años ha tenido momentos diferentes. Ha habido años en los cuales fueron abiertas y se invitaba incluso a todos los socios de SADAP, no solo a los honorarios. Hubo años en los cuales el trabajo fue interno para conocernos entre nosotros y para ver cómo cimentar estos intercambios y estos crecimientos dentro de la gente que está, digamos, trabajando en el proyecto específicamente. Hubo años, por ejemplo ahora con la pandemia, que fue por Zoom, en donde en realidad está todo subido. Así que se puede ver, aunque bueno, no haya llegado el momento de la participación, de cualquier manera es público todo el proceso. O sea que también quiero aclarar que ese seminario a lo largo del tiempo fue variando en sus formatos, y esas invitaciones a veces fueron a todos, a veces fueron más cerradas, dependiendo un poco de la dinámica del seminario. De todas maneras, dado que la situación parece haber cambiado, parece, es decir, la pandemia se terminó, y dado que tenemos ciertas condiciones físicas que lo favorecerían, para la presencialidad, aun cuando haya integrantes que solo puedan acceder virtualmente por razones personales, me parece que hay que fortalecerlo, es decir, de algún modo. Es decir, yo me entero de yo, que además soy sumamente curiosa, y formo parte de 2 grupos de investigación, desde años remotos, el de Alberto y el de Alejandro Cassini, yo me enteré de cosas que se están haciendo en SADAP hoy, ayer y hoy. Estoy azorada. ¿Qué quieren que les diga? Estoy encantada, además. Sobre todo porque a mí me interesa la interdisciplinaridad. Mi carácter de hacer filosofía naturalista tiene que ver con eso. Y todo el mundo lo sabe. Entonces, me parece que lo que estoy planteando es la demanda de que esto se fortalezca de algún otro modo, que no sea necesariamente la publicación en una red social. Yo no manejo todas las redes sociales y no sé si te interesa aprenderlas. Con el correo electrónico y con el WhatsApp me alcanza. Entonces, bueno, un poco la propuesta desde mi modesto lugar es ese. Edu, Andrés. Me interesa la cuestión de si decide el sistema o decidimos nosotros. Yo creo que ese punto fue crucial, lo que Alberto probablemente podemos seguir discutiendo en la mesa del instituto, pero yo lo veo opuesto a lo que vos decís. Veo a Latinoamérica, veo lo que se hace en otros lados y me siento tomando decisiones para cambiarlo, claramente. La tendencia es otra, claramente, y lo que hacemos nosotros es distinto, claramente. Basta hablar con gente que no está en Buenos Aires. Sería excelente. Mirá el país. Sería excelente que tuviéramos una reunión más larga que esta por varios años. Exacto. Mirá el país. Mirá los distintos lugares, mirá lo que se hace. Propongo a la presidenta y a la comisión directiva que genere una reunión para todos interesados. Bueno, si va a ser multitudinaria, no sé, varias. Para intercambiar ideas sobre este tema. ¿Cómo no? El otro tema es la política se hace, no se dice. Bueno, y ahora sí, para cerrar, déjenme cerrar con una última observación. Me produce una gran satisfacción y emoción, es decir, que la primera investigadora en el área del OSCA, graduada de una carrera de filosofía, yo sí la voy a nombrar sobre México,
haya en la presentación de un grupo de lógica ultraformal, usado en varias ocasiones de las relaciones amistad y nos queremos mucho.